Shalom Alejem, bienvenidos al programa Luz para las Naciones. Esta es una sesión de estudio en la que analizamos los grandes capítulos de la Biblia. Para preguntas y comentarios pueden dirigirse a la siguiente dirección: hebraica@gmail.com. Habla para ustedes Joseph desde Camuy, Puerto Rico, y en esta ocasión nuestro tema será Génesis capítulo 1. Quiero a manera de introducción decir que el libro de Génesis es el libro más importante de toda la Biblia para las naciones, no para todos. Por ejemplo, para Israel, para los judíos y Israel en general, quizás los libros más importantes sean Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, que son los donde está concentrada la mayor parte, la parte más pesada de la Torá, ¿no? De la enseñanza, de las leyes, del Todopoderoso. Pero hablando de las naciones en general, cuando me refiero a las naciones, es en general, el libro más importante es el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en este libro se traza la historia del origen de las naciones, el origen de la humanidad en primer lugar, del mundo en general, de la humanidad y luego de las naciones. Para este estudio vamos a utilizar como base el comentario de la Torá hecho por un sabio conservador llamado Mordejai Ederi. Aquí lo tengo en las manos. Se titula simplemente la Torá, ¿verdad? Y este número es de Génesis, este tomo es de Génesis. Claro, no lo voy a usar directamente porque tiene la letra tan pequeña que yo no la puedo ver ni con los espejuelos, así que yo he transcrito acá en papel el texto que vamos a utilizar. Además de eso, vamos a estar leyendo la parte de la Biblia en sí, de la Escritura, de la versión israelita nazarena. ¿Ok? Entonces comenzamos leemos un verso y si consultamos algún comentario del sabio Ederi, e incluso podemos añadir algún comentario mío también, original. Tengo acá en este manuscrito un comentario bastante abarcador de Génesis hasta el capítulo 10. Ok, entonces comenzando con la lectura de este libro maravilloso, el libro de los comienzos, ¿verdad? Que en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim we et haaretz. Eso quiere decir, en el principio creó Elohim el cielo o los cielos y la tierra. Inmediatamente tenemos que hacer notar, de acuerdo al comentario, ¿verdad?, de los sabios de la Torá, especialmente un sabio que se ha llamado Abarbanel, un español, en una ocasión comentó que la Torá dice textualmente, o sea, él dice textualmente que falta la palabra tiempo. Y es como si el texto hubiera dicho, en el comienzo del tiempo creó Elohim los cielos y la tierra. Es decir, que aunque no dice así, no dice en el comienzo del tiempo. Y por eso él comenta que falta la palabra tiempo ahí. Pero sí se implica que está diciendo, ¿verdad?, que en el comienzo, ¿en cuál comienzo? En el comienzo del tiempo. Fue que Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora, algo interesante. Una traducción de la Torá al arameo hecha por un sabio de la antigüedad lejana llamado Onkelos o Onklos, dice de una manera interesante. Dice, antes de todas las cosas que fueron creadas, creó Elohim los cielos y la tierra. Es una traducción un poquito parafrástica, ¿verdad? Y otro comentarista sabio de la Torá, dice, llamado Seforno, comentando la palabra Bereshit, dice que, o sea, él lo traduciría al comienzo del tiempo, que es el instante primero indivisible, al cual no le ha precedido tiempo alguno.
o sea, no es una traducción que le está haciendo, sino un comentario, ¿no? Está hablando de que cuando dice Bereshit, ¿verdad? En el comienzo, en el principio, se refiere a eso. Hay otro autor llamado el autor de Carné Or, una obra que se llama así, comentando Ibn Ezra, que es otro autor. Dice, el tiempo comenzó a existir solamente con el movimiento. Esto es un pensamiento profundo, hermanos. El tiempo comenzó a existir solamente con el movimiento, ya que el movimiento y el tiempo son simultáneos. Ok, esto es importante, hermanos, porque quiere decir que cuando el Todopoderoso, Elohim, creó el universo físico, ahí comenzó el tiempo. Antes de eso, el tiempo no existía. Quizá es un pensamiento un poco, digamos, profundo para nuestra mente finita, pero antes de la creación física del universo, el tiempo no existía, porque el tiempo es relativo al movimiento. ¿Okay? El tiempo es relativo al movimiento. Por ejemplo, los días son relativos al movimiento del Sol, o de la Tierra más bien, en su eje, alrededor de su eje. Los años son relativos al movimiento del Sol, etcétera. Después vamos a comentar un poco más sobre eso. Siempre el tiempo es relativo al movimiento. Por lo tanto, si el universo fuera estático, sin ningún movimiento, no existiría el tiempo, hermanos. No existiría el tiempo. Porque el tiempo se cuenta con relación al movimiento de algo, en el movimiento de las estrellas, de los soles, de las lunas, de los satélites, de los planetas. ¿Verdad? Todos esos astros celestes tienen movimiento y con relación a ese movimiento es que existe el tiempo. Así que hay una variedad de posiciones, ¿verdad?, sobre estos detalles de estos comentarios. Hay un pasaje aquí interesante en Jeremías 23:29 que dice, ciertamente así es mi palabra como el fuego, dice Yahweh, y con el martillo que hace añicos a la roca. Entonces un sabio de la Torá, o sea, un sabio y comentador de la Torá, dice, así como por el golpe del martillo sobre la roca salen varias chispas del mismo lugar, así un solo verso puede ser interpretado en formas distintas. Así que es fundamental entonces entender que las escrituras, especialmente ciertos pasajes, están sujetos a interpretación y se pueden interpretar de varias maneras diferentes. No hay una sola manera de interpretar las cosas. Generalmente hay al menos dos y en muchos casos varias maneras de interpretar un asunto, casi prácticamente cualquier asunto. ¿Okay? Así que estamos en el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, o el cielo y la tierra. Fíjense, la palabra creó, dice en hebreo dice bará, aunque algunos lo pronuncian baró. El autor que les mencioné al principio, Mordejai Ederi, la pronuncia baró. Esa palabra hay que tomarla, analizarla un poquito. En el principio creó, esa es la palabra clave aquí, creó. Esa palabra nos dicen los sabios y expertos en el hebreo, que tiene tres acepciones en el idioma hebreo. Interesante, noten esto, la misma palabrita, baró o bará, tiene tres acepciones distintas en el idioma hebreo. La primera acepción, o sea, significado, es la creación, en este caso, la creación atribuida en el Tanaj exclusivamente la creación por Elohim, la creación ex nihilo, como llaman en latín, ex nihilo quiere decir la creación de la nada. La segunda acepción de la palabra baró es albedrío y elección, más o menos la misma cosa, albedrío en el sentido de tener opciones, elección. Y la tercera, el tercer significado que puede tener la palabra baró es talar y destruir. Curioso, lo opuesto. Baró puede significar crear y puede significar destruir.
dependiendo del concepto, del contexto en el que se utilice la palabra. Pero nosotros seguimos o estamos de acuerdo con los sabios de las Escrituras, los sabios de Israel, que dicen que en este caso, en este verso, tiene que significar creó. Abarbanel es uno de ellos. Abarbanel dice, yo digo que el verbo varó debe tomarse aquí de acuerdo a la acepción primera. O sea, es decir, la existencia y la creación a partir de la nada. ¿Ok? Ese es el comentario de Abarbanel. Vamos a ver la palabra Elohim. Dice que en el principio creó Elohim. ¿Okay? Los sabios del Talmud siempre incluyen ese título, Elohim, como uno de los nombres del Creador. Claro, para nosotros no es exactamente un nombre, ¿verdad? No es un nombre propio al menos, es un nombre genérico. Pero nombre propio, el Creador tiene uno solo y es Yahweh, eso viene más adelante. Pero aquí se utiliza como nombre genérico la palabra Elohim para el que creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. De hecho, los sabios de Israel dicen que Elohim es uno de los Shiva Shemot. Uno de los Shiva Shemot. Shiva Shemot quiere decir 7 nombres. ¿Okay? Y ellos dicen que Elohim tiene, o el creador tiene 7 nombres. Eso puede ser, de hecho, es un poco especulativo. Pero bueno, eso es una creencia tradicional, ¿verdad?, en el judaísmo. El Shiva Shemot, los 7 nombres. Y dicen que entonces Elohim es uno de esos 7 nombres. Curiosamente, la palabra Elohim en hebreo se le llama Midat Hadin. O sea, es el título del Todopoderoso que reclama justicia, que tiene que ver con juicio. Elohim, entonces, a diferencia de la palabra Yahweh, que relaciona al Creador con la misericordia, interesantemente el nombre Yahweh se relaciona con misericordia en la cultura hebrea, mientras que el título Elohim se relaciona con juicio, con justicia, ¿verdad? Y con juicio. ¿Okay? Así que, por ejemplo, Abarbanel es uno de los que dice eso. Y incluso Abarbanel hace notar que en la palabra Elohim hay 2 letras del nombre sagrado Yahweh, que son la Yod y la He. ¿Okay? Y eso mismo se da, dice él, en la palabra Eloha, en la palabra Elohai, en la palabra Elohenu y en la palabra Elohei. En todas esas se incluyen en ese título 2 letras del nombre Yahweh, del tetragramaton, ¿verdad?, que es Yod, He, Waw, He. Y las que se incluyen son la Yod y la He. ¿Ok? El sabio Abarbanel, que fue un sabio erudito español, nos dice que en la Torah, en particular en el Tanaj, o sea, en la Torah en particular y en el Tanaj en general, Elohim se usa también para indicar a aquellos seres celestiales, emisarios del Creador, que son también llamados Elohim, por estar al servicio de Elohim, así como también a las cortes o los tribunales que imparten justicia de acuerdo a la Torah de Elohim, ya que el juicio pertenece a Elohim. Ese comentario es bien importante. Nosotros lo hemos dicho muchas veces también, que la palabra Elohim no solo se aplica a Yahweh, al Creador, al Todopoderoso, también se aplica a los ángeles. ¿Ok? A través de la Torah y a través del Tanaj en general. Cuando decimos Tanaj, nos estamos refiriendo a lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las escrituras en general, las escrituras hebreas. La palabra Elohim se aplica, sí, principalmente a Yahweh, el Creador, pero también se aplica a los ángeles en varios pasajes. No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero ustedes, los que investigan las escrituras, están al tanto de eso, y si no lo están, pues búsquenlo.
En varios pasajes, especialmente en los Salmos, se aplica la palabra Elohim a los ángeles. Y en la Torah se aplica varias veces la palabra Elohim a los jueces de Israel, ¿okay? Al tribunal de Israel, a la corte de Israel. Y también a la corte celestial, y también al tribunal celestial, porque así como hay tribunales de justicia en la tierra, hay un tribunal en el cielo, hermanos. Y eso es otro tema que podemos tratar aparte en otra ocasión. Entonces, otro sabio en los comentarios de la Torah, a quien llaman Rambán, dice que ese nombre del creador, que se dice Elohim, proviene de una palabra raíz hebrea que se dice El. El, en hebreo, significa fuerza. ¿Eh? Pero cuando se la pone en plural, como lo es Elohim, que es un plural, entonces significa una fuerza plena, una fuerza todopoderosa. Y por eso es que en muchos casos, en algunos casos, e incluso en la versión israelita nazarena, la hemos traducido nosotros como el Todopoderoso. Y en la versión Reina Valera restaurada la hemos traducido también muchas veces, más de 300 veces, como el Todopoderoso, en lugar de simplemente el Poderoso. Pero claro, hemos traducido en ese caso el Todopoderoso cuando vemos en el hebreo la palabra Ha-Elohim. Cuando vemos la palabra Elohim sola la hemos traducido el Poderoso. Pero cuando vemos la combinación Ha-Elohim, entonces la hemos traducido el Todopoderoso. Estoy hablando ahora de la versión Reina Valera restaurada. En la versión israelita nazarena hemos dejado los títulos tales como están en hebreo. Donde en hebreo dice Ha-Elohim, ahí ponemos nosotros Ha-Elohim. Y si dice solamente Elohim, ponemos Elohim. Es una versión muy fiel a los originales hebreos. Es curioso que ahí dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O se puede traducir también el cielo y la tierra. Y así la hemos traducido de la versión israelita nazarena. El cielo y la tierra. ¿Por qué? Lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero lo que iba a decir es que es curioso que en este caso no se dice que Elohim creó el mundo. Pudo haber dicho que Bereshit bara Elohim Haolam, ¿verdad? En el principio creó Elohim el mundo. Sin embargo, no se usa esa palabra. La palabra Olam, para implicar el mundo, se comenzó a usar en un hebreo posterior, un hebreo más, digamos, posterior, más tardío, ¿verdad? En el hebreo bíblico, cuando se hablaba del mundo o del universo, se decía los cielos y la tierra, o el cielo y la tierra. Entonces, tenemos que comentar algo sobre la palabra Shamayim. ¿Por qué? Porque la palabra Shamayim es plural. Estoy viendo la pantalla porque algunas personas hacen comentarios y preguntas en la pantalla, ¿verdad? Sí, ya pasamos de la parte esa del tiempo, pero sí nos preguntan que si se podría entonces leer en un principio del tiempo, creó Elohim. Exactamente eso fue lo que dijimos, que se pudiera traducir en el principio del tiempo o en el comienzo del tiempo creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ya habíamos comentado un poco sobre eso. Ahora vamos a comentar sobre la palabra Shamayim. La palabra Shamayim es un plural dual. ¿Por qué los antiguos llamaban al cielo con esa palabra en plural? Prácticamente nunca aparece esa palabra en singular en las escrituras hebreas. Siempre aparece en plural. ¿Por qué? Hay varias interpretaciones de eso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, un entendimiento sencillo que todos podemos entender es que los antiguos veían esa extensión tan inmensa, esa expansión tan inconmensurable, que la llamaban en plural, porque es común en el hebreo llamar algo en plural cuando se quiere recalcar la inmensidad, la grandeza de ese algo.
En este caso, los antiguos miraban, donde quiera que miraban hacia arriba, veían cielo. ¿Eh? No veían el cielo estacionado en un solo sitio, sino que en todas partes, arriba, cuando miraban, hay cielo. Entonces es una inmensidad tan grande que para eso, para describir esa inmensidad, utilizaban entonces la palabra en plural, shamayim. ¿Eh? Tiene mucho sentido esa explicación de los sabios. Además de eso, hay otra explicación, y es que la palabra shamayim, según un comentarista que tengo por aquí anotado, Rashi, dice que se compone de dos palabras raíces en hebreo. ¿Okay? Una es Esh, que significa fuego, y Mayim, que significa agua. ¿Eh? Entonces, dice Rashi que la combinación de esos conceptos, no solamente de las palabras, de esos conceptos de fuego, que es un elemento, digamos, primitivo, original, primario, y Mayim, que es otro elemento primario. ¿Eh? Entonces, la combinación de esos dos conceptos, de dos elementos primarios, elementales y básicos para la existencia de la humanidad y del universo entero, esa combinación de esos conceptos produce entonces la palabra Shamayim, que se traduce defectuosamente al español como los cielos. Cuando se pudiera traducir en realidad el inmenso cielo. Claro, no se puede, no la traducimos así, ¿verdad? Nadie la traduce así, porque ya es como una paráfrasis. Pero sí, ese es el sentido, el inmenso cielo. Shamayim. Lo que pasa es que para nosotros el pensamiento se nos queda corto, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas, porque no tenemos la misma mentalidad que tenían los hebreos antiguos. ¿Verdad? Los hebreos antiguos sí, cuando querían recalcar la inmensidad y la grandeza de algo, pues lo ponían en plural, el nombre. Y hay otros ejemplos de eso, después lo vamos a mencionar. Eso es solo un ejemplo. Eso es solo un ejemplo de lo que estamos diciendo. Otro dato curioso o importante que hay que hacer notar con relación a la palabra cielos, o shamayim, es el siguiente, que para compararla con Elohim, ¿verdad? La palabra shamayim, que es plural, generalmente va acompañada de un verbo en plural. Tenemos ejemplos en Primera de Reyes 8:27, Salmos 148:4 y otros más. Por ejemplo, cuando dice, los cielos cuentan, en plural, ¿verdad? Sin embargo, con la palabra Elohim, que es plural también, no se da eso. Se da un fenómeno diferente. Y es que la palabra Elohim, generalmente, obviamente, cuando se refiere a Yahweh, al Padre, al Creador, va acompañada de un verbo en singular. ¿Eh? No se dice Bereshit bara Elohim. Bueno, en hebreo se dice así, Bereshit bara Elohim. Pero fíjense que dice Bereshit bara, creó, singular. ¿Eh? Entonces, no se dice, en el principio crearon los poderosos el cielo y la tierra. No, así es como lo conceptualizan los paganos, de hecho. Pero no se dice así en la escritura hebrea. Se dice, en el principio creó Elohim. Por lo tanto, el verbo en singular nos indica, es un gran indicio de que la palabra que sigue, ¿verdad? El sustantivo al cual aplica el verbo, tiene que ser singular. Entonces, por lo tanto, aunque la palabra Elohim intrínsecamente es plural, es en realidad un singular, y es lo que llaman en gramática hebrea un plural majestático. Ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante otra vez. En el verso 2, que dice, en el verso 2, dice, pero la tierra estaba, ¿verdad? Vamos a buscar el pasaje por aquí.
Ok, lo tenemos acá. En el verso 2 dice, la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Estamos traduciendo, o citando más bien, de la versión israelita nazarena. Tomen eso en cuenta porque es una traducción de este versículo un poco diferente a las demás, ¿verdad? A lo, digamos, a lo común, a lo que es más conocido. ¿Ok? Entonces, la tierra estaba, según otras traducciones, desordenada y vacía. Pero en realidad, la palabra desordenada no es una traducción muy buena. Por eso fíjense que acá se traduce la versión israelita nazarena, la tierra estaba sin forma y vacía. Es decir, que no tenía todavía su forma final, no tenía todavía su forma permanente, ¿eh? Sino que estaba en un proceso de creación. Y por lo tanto también estaba vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de animales, vacía de gente, vacía de vegetación, porque solamente había sido creada, por decirlo de una manera un poquito burda, la pelota de tierra, ¿verdad? El globo ese de piedra más bien, y tierra, forrado o cubierto totalmente de agua. Eso era todo lo que había. Eso era un estado entonces temporal. Eso era un estado pasajero de la tierra, ¿verdad? De la creación. Por eso es que la traducción más, más apropiada sería: la tierra estaba sin forma y vacía, ¿verdad? No necesariamente desordenada. Porque la palabra desordenada como que tiene la implicación de un caos, de algo que está fuera de orden. La misma palabra lo dice, desordenada, quiere decir sin orden. ¿Eh? Sin embargo, en realidad lo que pasaba no era que estaba sin orden, sino que estaba sin forma. Ok, vamos a comentar un poquito más sobre esto. Porque en el hebreo, en el hebreo las dos palabras que se traducen sin forma y vacía son tohu wabohu. Tohu hemos traducido sin forma, bohu significa vacía, ¿verdad? Tohu wabohu, sin forma y vacía. Esto es la materia, según Rambán, uno de los grandes comentadores de la Torá. Según Rambán, la palabra tohu es la materia sin forma. Ahí está, esa interpretación de Rambán confirma que nuestra traducción es la más acertada, ¿verdad? En vez de traducir desordenada, se debe traducir sin forma. Entonces dice él que la palabra tohu indica la materia sin forma, llamada también por los griegos juli, mientras que bohu es la materia que ya ha adquirido forma primaria, forma elemental, pero que aún está incompleta, ¿eh? Y todavía lejana de su forma definitiva. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es que está vacía, ¿eh? Que es la traducción que hemos elegido. El término, es curioso que el término tohu no se utiliza aquí solamente. El término tohu también se utiliza en el Tanaj en distintas oportunidades con el significado de algo incompleto, ¿eh? Y de naturaleza no determinada. Mientras que el término bohu aparece por separado solamente una vez. Digo, aparte de esta vez que estamos tratando ahora. Y eso es en Isaías 34:11. Cuyo significado parece ser piedra de forma primaria. ¿Ok? Bueno, en los próximos versículos vamos a ver, en los próximos versos vamos a ver que va a estar dándosele entonces forma a esa creación primigenia, a esa creación primitiva, a esa creación elemental, básica, fundamental, inicial. Empieza a tomar forma de los próximos versos en adelante. ¿Okay? A medida que se, ¿verdad?, culmina cada día de la semana original de la creación. Pero tenemos que comentar un poco más sobre esa frasecita que leímos ahí donde dice
la oscuridad cubría la superficie del abismo. Eso es sencillo. Al principio toda la oscuridad. Luego dice, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Esa es la versión israelita nazarena. Las versiones cristianas dicen, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces ponen la palabra Espíritu con una E mayúscula, para dar a entender y para explicar que eso se refiere a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los cristianos, la mayoría, no todos, porque hay muchos cristianos que no lo enseñan así. Sin embargo, en las traducciones judías de la Biblia, en algunas se traduce también el Espíritu de Elohim, o el Espíritu de Dios, como dicen ellos. Pero ponen el Espíritu, la palabra Espíritu con E minúscula. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptan ese concepto de que eso se refiera a una supuesta tercera persona de la Trinidad. Ningún judío, ningún hebreo, antiguo ni moderno, puede aceptar ni puede ver en ese pasaje una referencia a alguna Trinidad o a algún espíritu, en este caso el Espíritu Santo, como una persona. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que dice el original? El original, que lo tenemos por aquí también en uno de estos documentos, dice Ruach Elohim. ¿Okay? Ruach Elohim. Ahora, ¿por qué la versión israelita nazarena ha traducido el aliento de Elohim? Porque la palabra Ruach significa eso. Es más, vamos a ir un poco más allá. La traducción que hace el doctor Mordejai Ederi en este libro que les mencioné al principio, en el cual basamos estos comentarios, la traduce un poco más todavía, digamos, más diferente que lo que tiene la versión israelita nazarena. Allí traduce, y el viento, o un viento de Elohim, soplaba sobre la superficie de las aguas. ¿Okay? Entonces fíjense que claro, él lo pone, un viento de Elohim. Eso está de acuerdo con otros grandes comentadores de las escrituras, ¿verdad? En Israel, como Ibn Ezra, Ramban, ¿verdad? Y otros, que dicen que Ruach Elohim, en este pasaje, en particular, en específico, la frase Ruach Elohim se debe traducir un viento de Elohim. Interesante. ¿Eh? Entonces era un soplo, un viento. Es como si Elohim, el creador, Yahweh, estuviera soplando de una manera intensa sobre la superficie de las aguas. Esa es la imagen que quiere presentar el autor original, en el idioma original hebreo. E incluso hay otras traducciones que van un poco más allá. Como la traducción del doctor Smith. Es una traducción cristiana, voy a citar ahora, que se llama en inglés An American Translation, una traducción americana, hecha por los doctores Smith y Goodspeed. Smith tradujo el Antiguo Testamento y Goodspeed tradujo el Nuevo. Entonces el doctor Smith traduce aquí, en este pasaje, a raging wind, no, perdón, dice un viento poderoso, porque no me acuerdo cómo es la palabra en inglés, creo que dice a mighty wind, gracias, a mighty wind raging over the surface of the waters. Interesante traducción para ser de un cristiano. Dice, lo traduce el doctor Smith, y un viento tempestuoso. Y un viento tempestuoso rabiaba sobre la superficie de las aguas. Es una imagen poética extraordinaria. Porque ahí toma la palabra Elohim como poderoso o tempestuoso.